No se preocupe. Bueno, voy a dar lectura a mi ponencia. Es Neuma y Cultura en el pensamiento de Alberto Rembao, ¿no? La mayoría de los escritos que se han publicado sobre Alberto Rembao son demasiado tangenciales, pues parten de una lectura fragmentada y de objetivos ajenos al proceso de conformación de su pensamiento. Quizá la excepción sea el libro de Rubén Rivera, de 2008. La presente ponencia deriva de una investigación que se propone construir una perspectiva hermenéutica que integre la vida y pensamiento del teólogo y filósofo chihuahuense. Como un avance de investigación, interpretaré 4 indicios teológico-filosóficos para la construcción de un complejo o punto de vista hermenéutico que nos permita tener un conocimiento más comprensivo del pensamiento de Rembao. Para ello me baso en la lectura de 2 series intercaladas de artículos publicados en la revista La Nueva Democracia, en un periodo de tiempo que va de 1934 a 1958. Como necesito ser breve, hago un resumen de un pequeño número de artículos en los que, según mi hipótesis de trabajo, se encuentran las claves hermenéuticas que convergen para la construcción del concepto de neuma en la teología de la cultura de Alberto Rembao. Parto de la suposición de que neuma y cultura son 2 conceptos constituidos en la convergencia de 4 trayectorias de pensamiento reelaboradas por Rembao. Indicios teológico-filosóficos. Como resultado de la revisión de las 2 series de artículos, hemos podido identificar al menos 4 perspectivas sobre la cultura que convergen en la articulación del concepto de neuma durante un periodo temporal que se abre a partir de 1929, año en que Rembao participa activamente en el Congreso de La Habana y se involucra en las tareas editoriales del Comité de Cooperación para América Latina. Este periodo temporal comienza a cerrarse con la publicación del libro Neuma, los fundamentos teológicos de la cultura, en el año de 1957. Como nos ha mostrado Rivera, la crítica que hace Rembao a la política del melting pot está en el texto publicado por la revista La Nueva Democracia, Cambios de frente en los terrenos de la americanización. Toda esta crítica se desarrolló en el marco del Congreso de La Habana, 1929. La demanda por parte de los protestantes latinoamericanos era nacionalizar desde su propia cultura al protestantismo que desde Europa y Estados Unidos se presentaba no exento de una actitud paternalista, condescendiente, inclusive en el peor de los casos, abiertamente imperialista y racista. Desde esta preocupación deben comprenderse las 4 perspectivas que Rembao enlaza en sus artículos a través de una narrativa que dota a su pensamiento de una trama y lógica que delinean poco a poco su concepto de neuma. Se trata entonces de 4 indicios teológico-filosóficos que nos indican trayectorias de pensamiento convergentes. 1. La perspectiva que abre John McCain en 1933 con su libro El otro Cristo español. 2. La teología de Reinhold Niebuhr de 1935. 3. La filosofía de la historia de Nikolai Berdyaev. Y 4. La explicación filosófica de la dualidad del Estado que hace Gerrit Jan Hering en 1933. Se trata de 4 trayectorias de pensamiento que Rembao recoge para articular, encuadrar y precisar el concepto de neuma. Digamos que el neuma evangélico en el que Rembao se forma intelectual y religiosamente dentro del contexto del holismo protestante y liberal, será recalibrado por Rembao a partir de su participación en la revista La Nueva Democracia para comprender a cabalidad esa dimensión oculta de la cultura hundida y distorsionada por la civilización. El tratamiento que da Rembao al problema de la cultura en la trayectoria del historicismo en proceso de reelaboración se desprende en buena medida de las problemáticas implicadas en cada una de las perspectivas abiertas por estos 4 pensadores, McCain, Niebuhr, Berdyaev, Hering, que dejan su marca en el pensamiento del chihuahuense.
Si consideramos la incidencia que tiene la interpretación de McKay sobre la cultura hispanoamericana en el pensamiento de Rimbaud, es posible discutir en qué grado la distinción entre un Cristo tangerino y un Cristo resucitado mediatiza la otra distinción con la que el chihuahuense establece las diferencias entre civilización y cultura. Aunque la importancia de Unamuno en el pensamiento de Rimbaud está documentada antes de que McKay escriba y publique El otro Cristo español, no cabe duda de que la intervención del teólogo, educador y misionero escocés para que el pensador chihuahuense entrara a trabajar en la nueva democracia y así estableciera conexiones con los jóvenes apristas del Perú, permitió que se llevara a cabo un intercambio de ideas entre Luis Alberto Sánchez y Alberto Rimbaud, en donde el chihuahuense da a conocer el bagaje unamuniano del que parte en su tentativa de redefinir lo que entiende por religión y en particular por protestantismo. Digamos que el libro de McKay va a reactivar y esclarecer las ideas unamunianas de Rimbaud en el marco de la tentativa protestante emanada de La Habana y dentro de una atmósfera intelectual latinoamericanista derivada del movimiento estudiantil de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. John McKay, como profesor de la Universidad de San Marcos de Lima y protector del líder aprista Víctor Raúl Laya de la Torre, pero también como colaborador permanente de la Nueva Democracia e iniciador de la teología misionera latinoamericana, ocupa un lugar importantísimo en el proceso de gestación de la teología de la cultura de Rimbaud. El artículo del joven aprista Luis Alberto Sánchez, que inicia su polémica con Rimbaud, fue publicado con el título Religión no es adversaria de acción, en el número 4 de la revista La Nueva Democracia, el año de 1935. En este mismo número aparece un artículo de Unamuno, titulado Cosas de España. En el texto de Sánchez se expone la idea de que la mística impulse y regule la ética y la política de las juventudes apristas en arreglo a una política de la fe. Rimbaud le responde en el siguiente número de La Nueva Democracia con el artículo La absolutización de lo relativo, en el cual se advierte sobre el peligro de dotar de un absoluto religioso carente de Dios a las acciones relativas de la política. Tal secularización de la religión instrumentada por la política corre el peligro, dice el chihuahuense, de convertirse en ideología totalitarista o, en su caso, idolatría totalitarista, que sin avisorar a algún Dios termina comiéndose a sí misma en un acto de autofagia. Finalmente, la mística introducida en el aprismo puede devenir, dice Rimbaud, en un hambre cósmica sin Dios que terminará confundiendo a la divinidad con el ídolo, es decir, con su ideal presuntamente realizado en la tierra. Sánchez responde con otro artículo publicado en el número 9 de La Nueva Democracia. Se trata de la relativización de lo absoluto. Para el aprista peruano, el peligro del totalitarismo no puede contrarrestarse mediante la idea de que toda acción política, al ser siempre relativa en el sentido de que nunca realiza lo absoluto, se torne irrealizable, lo que nos llevaría necesariamente a la inacción. El problema discutido estaba tamizado en Rimbaud por el problema de la encarnación, presente en la teoría unamuniana del Cristo de Tánger, que los españoles habían traído a América, un Cristo docetista, opuesto al Cristo resucitado y encarnado en el mundo, fundamento de la acción moral y ética. El Cristo tangerino de Unamuno es retomado por su discípulo John McCain para ser remitido a la carnalidad sufriente, al dolor y al sacrificio en un sentido material. El Cristo de Tánger revela la subsistencia de un catolicismo popular centrado en la materialidad del cuerpo sacrificado y muerto, pero mágico y sobre todo docetista. El Cristo de Tánger se comprende dentro del pensamiento de McKay como la base de la civilización hispánica que llegó a América y ocluyó la cultura o culto del otro Cristo, enraizado en una trayectoria que comienza, dice McKay, con los místicos y poetas del siglo de oro, hasta llegar con los republicanos españoles. El otro Cristo es el resucitado con cuerpo glorificado, realización efectiva de lo absoluto en la tierra. El Cristo que para McKay y Rimbaud sería el Cristo protestante en el sentido cultural del término,
Se trata del Cristo de la conversión y de la renovación mental, el que hace posible un nuevo nacimiento y por lo tanto la construcción de un etos cristiano que asume la libertad del espíritu en la historia. A partir de esta distinción entre los dos Cristos españoles, se puede establecer una clave de lectura que funciona para sopesar la consideración de Rimbaud, aquello de que la cultura es asunto espiritual, mientras que la civilización es la materialización corporalizada y psíquica que tiende a la fijación de la palabra espiritual en letra muerta. Ciertamente que en esta dirección se presenta la fijación de la palabra espiritual. Ciertamente que en esta dirección se presenta un problema que no sabemos hasta qué punto Rimbaud logra resolver o al menos perfilar y asumir en su profundidad y complejidad. Me refiero al problema de que la distinción de Mackay a veces no funciona del todo cuando simplemente se transpone para la diferencia entre civilización y cultura. Esta diferenciación macaniana es perturbada por el planteamiento de Rimbaud, el cual exige una distinción más fina entre materia y espíritu, distinción que involucra un proceso de determinación de lo psíquico como el sedimento de la civilización. El Cristo de Tanger y el concepto de civilización usado por Rimbaud parecen referirse no solo a la carnalidad o materialidad del sacrificio, sino al alma o psique, lo psíquico diferente al neuma o espíritu de la cultura. Si para Rimbaud la cultura es cosa del espíritu, la civilización viene a ser la materialidad de las estructuras psíquicas objetivadas en el mundo. Esto, por supuesto, tendrá que determinarse y discutirse para enmarcar el procedimiento con el que Rimbaud articula su concepto de neuma, en función a su objetivo de establecer lo que debemos entender por cultura. El encuadramiento de este problema nos revela la presencia en el pensamiento del filósofo y teólogo chihuahuense de un dualismo moderado que no rompe con el holismo considerado por Rivera como el marco y el fondo en el que se operó la formación protestante de Rimbaud, incluyendo su conversión y preparación teológica. ¿Cuánto me falta, perdón, para...? No escuché, bueno. Perdón, de unos Oye, 5 o 7 minutos aproximadamente. Okay. El problema de la terminación del dualismo moderado germina en la conformación del pensamiento de Rimbaud y de su articulación del concepto de neuma en el fondo de la posición teológica que Reinhold Niebuhr intenta delinear frente a la teología dialéctica de un lado y frente al profetismo hebreo de otro lado, tal y como vemos en su artículo publicado en La Nueva Democracia con el título Marx, Barth y los profetas de Israel. Niebuhr había llegado a Nueva York como Rimbaud en 1929, después de una etapa socialista en la que ejerció su ministerio con los obreros de la industria automotriz de Detroit, de acuerdo con los principios del Evangelio social. Anclado en el Seminario Unido de la ciudad de Nueva York, en el que también enseñó Paul Tillich, Niebuhr elabora su realismo cristiano como una crítica radical contra la neortodoxia de Barth, Bogarden y Brunner. Esto hace que construya argumentos de peso en su artículo de 1934, Neoortodoxia y Reaccionarismo, para cuestionar el reaccionarismo implicado en la teología dialéctica de los barthianos y para interpelar al socialismo cristiano que había reducido la figura de Cristo a través del evangelio social a un moralismo secularizado e instrumentado por la política de la fe. Los argumentos de Niebuhr son hilvanados en función de la introducción de la trascendencia como vía ética y profética e irreductible a la moralidad. Algunos de estos argumentos son aprovechados por Rimbaud en su artículo de 1934 contra el prusianismo aristocrático de Spengler, titulado El último de los apocalípticos, que aparece publicado en el mismo número del artículo de Niebuhr. Sin embargo, mucho me temo que para Rimbaud el peligro de una caída en el reaccionarismo va acompañado de otro peligro. En el contexto de las discusiones teológicas estadounidenses y neoyorquinas, se trata del peligro del fundamentalismo y sus misiones de fe, que estaban teniendo una influencia muy grande en América Latina
en contraposición con las misiones del protestantismo liberal. Es decir, los argumentos de Niebuhr contra la neortodoxia barthiana sirven a Rimbaud para afinar sus argumentos contra el fundamentalismo desde una posición teológica que evita al mismo tiempo la extremada secularización que estaba experimentando la teología liberal. Al contrastar la visión de la historia, como se desprende de la teología barthiana y del profetismo hebreo, Niebuhr tiene que recurrir, como Rimbaud, en el caso de la dicotomía cultura-civilización, a una especie de dualismo que evite caer en una identificación de Dios con la historia y al mismo tiempo en la idea de una trascendencia extrema que mantenga a Dios como ajeno a la historia. En medio de estos dos extremos, panteísmo y trascendentalismo, el realismo cristiano del teólogo germano estadounidense busca en todo momento esquivar tanto el dualismo absoluto del trascendentalismo, que nos llevaría de vuelta al dualismo herético del neoplatonismo, como al panteísmo absoluto de Hegel, que según Niebuhr identifica la naturaleza y la historia con el espíritu. En esta encrucijada, la salida que encuentra Niebuhr es la del profetismo hebreo, es la trascendencia como vía ética, la que logra una relación de Dios con la historia y al mismo tiempo en que se distingue de ella. Desde este punto de vista, hablamos de un dualismo moderado próximo al que Rimbaud asume para dar tratamiento a la relación entre el neuma y la cultura, así como para finalmente establecer su complexo entre civilización y cultura. Por otra parte, cabe mencionar que Niebuhr define al marxismo y al liberalismo como ejemplos de religiones secularizadas que de modo defectuoso reproducen con sus propios conceptos el profetismo hebreo. La secularización del profetismo bíblico trae consigo un nuevo trascendentalismo que no llega a ser dualista, a pesar de que afirme la operatividad de una trascendencia en la historia. Esto tiene consecuencias directas en el modo de considerar la cultura, pues al mismo tiempo en que ésta es producto de la historia, es también lo que hace posible la historia, en función de una trascendencia que en el ámbito de la teología se entiende como escatón, pero en el pensamiento secularizado aparece como telos o trascendencia resultante. El problema que Rimbaud recoge de la teología de Niebuhr es el de la necesidad de ver y comprender a la cultura desde el neuma, espíritu, si no se quiere caer en un materialismo absoluto que implica los procesos culturales que explica, los procesos culturales desde una infraestructura previa completamente material, aunque histórica. Compréndase que la preocupación aquí es la de explicar el paso materialista de la naturaleza a la historia a través del trabajo, sin recurrir a la trascendencia del espíritu humano o divino, ¿no? Es en este punto en el que aparece la filosofía de la historia del filósofo ruso exiliado en París, Nikolai Berdyaev. Las dicotomías que articulan el pensamiento de Mackay, Cristo de Tanger y el otro Cristo español, y el realismo cristiano de Niebuhr, trascendentalismo, de la dialéctica barthiana y panteísmo absoluto de Hegel, pueden ser comprendidas por Berdyaev a través de la contraposición de dos formas de entender la historia, como permanencia inmediata, cuando la historia se ha naturalizado de tal manera que se vive en ella sin percatarse de su contenido espiritual y existencial, o como reflexión dicotómica en la que un sujeto toma distancia de la historia mediante un proceso de objetivación en la que ésta aparece como un curso objetualizado de la temporalidad introducido en la conciencia reflexiva. Esta segunda interpretación de la historia es la del historicismo en su modalidad ilustrada y positivista. Para Berdyaev, el romanticismo y en especial el idealismo alemán, sobre todo en su vertiente más mística, la que nos remite a Schelling en conexión con Jacob Böhme, devuelven a la historia su contenido espiritual y existencial. Esto es el misterio de la historia, el espíritu, lo que para Rimbaud es el neuma como fundamento de la cultura. Berdyaev opone tanto al historicismo empirista como al historicismo reflexivo y abstracto, un tipo de historicismo reelaborado que para comprender al dinamismo de la historia, contenido espiritual de lo histórico, introduce el dualismo epistemológico como estrategia de comprensión.
Sin el espíritu, la historia sería como una totalidad empírica y abstracta sin movimiento. Esta postura ilusoria nos coloca en realidad, para el filósofo ruso, en un enfoque estático y necesariamente monista de la historia que no explica lo histórico en tanto temporalidad de la existencia. Es necesario llegar a la concepción ontológica de lo histórico como la esencia del ser, la esencia interior del mundo, la esencia espiritual interior del hombre, como lo que, cito, está arraigado en un cierto fundamento primordial, profundísimo, dice Berdyaev, del ser, y nos da la posibilidad de comprenderlo y de entrar en comunicación con él. Luego, en términos kantianos, nos dice Berdyaev, cito, lo histórico es una revelación de la realidad numénica. Desde el punto de vista de esta filosofía de la historia, retomada por Rimbaud, hay un proceso de reajuste identitario, cito, entre el destino del hombre y la metafísica de la historia, a través de la actividad espiritual de la memoria histórica. Bueno, me dio poco tiempo el nada más tiempo a que nos presentar. dan. Sí, Sí, no me dio realmente es muy poco el tiempo tiempo. Adelante. ¿Cómo? Adelante, es poco el tiempo que tenemos en realidad para temas tan Ya para interesantes. cerrar, no voy a poder hablarles de la cuarta trayectoria de pensamiento, que es la de Hering, ¿verdad? Solo me resta concluir diciendo que en estos avances de investigación, a modo de conclusión, podemos colegir que los cuatro indicios teológico-filosóficos que hemos expuesto de ellos se extraen cuatro claves hermenéuticas que Rimbaud articula en 1954, año en que salen sus cuatro breves artículos: Vista de la historia en flujo, Filosofía del creer, Frente científico de la religión y los códices de Nag Hammadi. Y hasta llegar al año de 1957, en el que se publica su libro Neumann, Los fundamentos teológicos de la cultura. Las cuatro claves hermenéuticas son cuatro modos de construir un tipo de dualismo que para Rimbaud no debe confundirse con el típico dualismo, pero que tampoco llega a romper con el holismo de fondo. Bueno, estas cuatro claves hermenéuticas serían las siguientes, ya para terminar: el dualismo no realizado de la encarnación, el dualismo no realizado del profetismo hebreo, el dualismo no realizado de Berdyaev y el dualismo realizado de Hering, ¿no? Entonces, bueno, no pude hablarles de Hering, pero esa es más o menos la idea general a la que he llegado al revisar estos artículos, ¿verdad? No pude entrar mucho en detalles para corroborar detalladamente en los textos, pero bueno, esta es como la idea general, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Bueno, tenemos al maestro Omar Pasillas López de la Universidad Autónoma y a Jaime Uribe Cortés con las polémicas sobre el desarrollo y la seguridad en el suroeste mexicano, el caso del Tren Maya, un tema bastante actual, ¿no? Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la apertura de estos espacios. Nos da mucho gusto pues tener esta gran oportunidad de compartirles pues ahora sí que desde Quintana Roo algunas reflexiones sobre esta investigación que está en curso. Si me permiten, voy a compartir la pantalla, pues tengo una presentación preparada. Adelante. Gracias. No sé si ahí la pueden ver, ¿ya? Sí. Muy bien. Bueno, pues les comentaba el título de la ponencia: Polémica sobre el desarrollo y la seguridad en el sureste mexicano, el caso del Tren Maya. Presentamos un servidor, maestro Omar Pasillas López, doctor Jaime Uribe Cortés, el maestro Enrique Cercas López. Los tres somos profesores e investigadores de tiempo completo en el Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, y también somos miembros integrantes del Cuerpo Académico, Educación Cultural y Comunitaria para la Seguridad Pública.
Bueno, les vamos a presentar de alguna forma algunos hallazgos, algunas reflexiones que se derivan de los datos que hemos recabado en los últimos meses y por ahí también hemos hecho alguna publicación preliminar de estos hallazgos, en tanto que el proyecto que trabajamos se titula Configuración de la Seguridad Pública en el contexto del Tren Maya. Pues si bien lo que estamos observando ahora es el gran interés y la política del Estado mexicano por lograr llevar a cabo estas políticas de desarrollo, pues se dice que en el sur del país, en el sureste, pues había sido olvidado de alguna manera. Entonces, con el proyecto del Tren Maya, pues se han levantado, la verdad, bastantes polémicas, evidentemente cuestiones importantes de bienestar, de desarrollo, que más adelante les voy a comentar, pero sí es verdad que estas intervenciones en el territorio pues han generado una serie de tensiones en algunas comunidades que hemos estado investigando. Y también nos queda la pregunta de cómo se van a afrontar las inseguridades, la delincuencia y las violencias frente a, pues ya digamos, al funcionamiento del Tren Maya. Partimos de un estudio cualitativo en donde pues hemos utilizado diversas técnicas de información y de aproximación, básicamente desde el método etnográfico, y después hacemos una propuesta teórica que nos está permitiendo pues discutir estas realidades en el sureste. Los objetivos que planteamos en esta investigación pues van en cuanto a analizar las condiciones sociales y las problemáticas situadas en comunidades por donde confluye la ruta del Tren Maya en Quintana Roo y examinar alrededor de las estrategias que pueden implementarse desde la seguridad pública para reducir la inseguridad por el Tren Maya. Bueno, un poco como contexto, ustedes, bueno, también ya conocerán un poco a partir de la difusión en los medios de comunicación, de cómo está configurada un poco las rutas, cómo se está dando cierta cabida a los paseos de fauna, que son estos de aquí de color verde, los cenotes que configuran el color azul por este lado, y la ruta del tren, que es la que está punteada en color morado, así como las estaciones que demarcan los circulitos, ¿no? Entonces vemos un poco cómo está configurando un trazo de 5 estados en el país. Y otra cuestión importante también, pues es la cuestión de que en la península de Yucatán, pues tenemos una población bastante importante de grupos indígenas, por lo que también se vuelve importante esta necesidad de poder dialogar con estas comunidades para ver cómo están percibiendo pues, este proyecto del Tren Maya. También, como les comentaba, las intervenciones que ha hecho el Estado mexicano, sí, en principio, bueno, sí fue por vía Fonatur, evidentemente, pero también la Sedena, que ha estado interviniendo en los procesos de logística en la construcción, y bueno, pues en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, desde ahí se articula el marco legal que, digamos, da cabida a la intervención de la Sedena en estos proyectos. Bueno, quisimos en principio en esta investigación pues hacer un poco el análisis de las polémicas que se están generando en redes sociales. Por medio del software Atlas T, que por ahí nos permite hacer una articulación con una aplicación en donde uno pone la liga en el programa, la liga de, digamos, de una publicación de algún grupo social en Facebook, y entonces pudimos hacer algunos análisis de los comentarios que se generan a partir de una publicación, por así decirlo, del gobierno, de Sedena, o grupos sociales también que están en contra del proyecto, para poder determinar o observar cuáles eran estas polémicas que están en las redes sociales. Y bueno, vamos avanzando. También hicimos una indagación en diferentes periódicos digitales para poder observar desde el año 2022 hasta la fecha cuáles eran las noticias o los acontecimientos en términos de delincuencia, violencia que se están generando, o sea, están dándose alrededor de este proyecto, y nos encontramos en mayoría con estas categorías: ataques con armas diversas, es decir, trabajadores que reportan haber sido atacados, riesgo por el crimen. Recientemente un joven en Tulum está desaparecido, no saben dónde está. También la mediación en conflictos comunitarios,
tipos de drogas que también nos hemos percatado como también aparecen en los discursos de los entrevistados, las drogas que transitan en el lugar, en la región, diversos delitos, aparece el tema de los cárteles, de algunos homicidios que se han dado también en algunos lugares. Y también y fuertemente hemos detectado accidentes viales que se están dando pues, en la carretera por cuestiones del tránsito de diferentes, los camiones que llevan los materiales. Entonces, este panorama es lo que estamos observando en cuanto a la incidencia delictiva y los problemas que detectamos. Hicimos un ejercicio de codificación en el software Atlas T para un poco determinar cuáles eran los temas que se están dándose, que se están discutiendo, les decía a ustedes, en las redes sociales. Vemos Sedena fuertemente hablado de Sedena, criticado. En algunos casos también se habla muy bien de su participación, de sus intervenciones. El tema de la corrupción desde la ciudadanía también está mencionado. Se habla de la delincuencia, también se habla evidentemente de la afectación al lugar en términos de la naturaleza. Hay grupos fuertes que están tratando de combatir pues, la destrucción de la naturaleza. Entonces, es, digámoslo así, una serie de códigos en principio abiertos que fuimos detectando en los discursos de estos comentarios en redes sociales. Por ejemplo, en términos de desarrollo, que lo que también queremos rescatar, porque a veces nos vamos por la parte más negativa, que es evidente que hay que ser críticos, pero una serie de argumentos también nos llevan a que la gente piensa que les va a traer muchos beneficios, ¿sí? De que este descubrimiento, por ejemplo, de los vestigios, también les está generando aprendizaje histórico, que se va a derivar en un mayor conocimiento de las culturas, de la cultura maya. Sí, y es evidente que esto lo vemos en redes sociales, pero también en entrevistas que hemos hecho en comunidades, pues vemos que también está generando empleos y de hecho ha habido mayor derrama económica en algunas comunidades, lo cual ha facilitado y beneficiado pues, las economías locales. ¿Sí? También, bueno, la parte crítica, y les digo, fuertemente discutida, el tema de la destrucción de la naturaleza por la construcción de la vía. ¿Sí? Otros categorías que hemos detectado pues van encaminadas a la generación de economía en el sureste, también el rescate de los pueblos olvidados. La gente menciona que pues ya era momento de que les dieran algo, de que les pudieran dar, no sé, digamos, ciertas cuestiones de prosperidad, ¿sí? Hay una proyección del patrimonio y se empieza a evidenciar la comunicación e integración para las comunidades. Es decir, la categoría comunidad pareciera que está sobresaliendo en los discursos. Como les decía, crítica por la destrucción de la naturaleza, daño ecológico irreversible, activismo ambientalista, también es un discurso importante. La Sedena como actor clave, aquí entramos en polémicas porque hay quienes dicen que aporta profesionalmente en el proyecto, sin embargo, hay otros que dicen que hay desconfianza en Sedena como administrador, pues reportan algunos actos de corrupción. Y también hay un sentimiento de abandono de la seguridad en algunas comunidades, se sienten desprotegidas. En cuanto a la categoría corrupción, vemos, hay una crítica al extractivismo de los gobiernos, pues estas intervenciones en los territorios, en las tierras, no ha sido de la manera, ha sido desigual en algunos momentos. Hay sentimiento de rencor por los gobiernos y en algunos casos se reportó tratos injustos con los campesinos. Les comparto algunas reflexiones ya propiamente de un caso de estudio. Sí, es el caso de la localidad de Pedro Santos, que pertenece a la localidad, al municipio, perdón, de Bacalar, en Quintana Roo. Según INEGI, cuenta con 596 habitantes, aunque en entrevistas que tuvimos en la comunidad, parece ser que son cerca de 1000. Ahí hay que checar bien el dato. Se reporta que es el inicio de la laguna de Bacalar. Bueno, hay una serie de proyectos de ecoturismo y la producción de piña que les cuento en un momento. Aquí está ubicada lo que es la localidad de Pedro Santos, como les comentaba, es muy cerca de la laguna de Bacalar.
Y bueno, pues hemos hecho trabajo de campo aquí, incluso con estudiantes de la maestría en antropología aplicada de la universidad, para un poco discutir estos temas colectivamente. Hemos hecho también, a partir de entrevistas a diversos actores, hemos hecho una nube de palabras para poder identificar algunas categorías que nos puedan permitir también conectar con algunos aspectos teóricos. Y vemos, por ejemplo, que palabras importantes que sobresalen, ¿no? Es el tema de la seguridad, el tema de la comunidad, el tema de los jóvenes, que son como categorías que necesitamos atender. Y me centraría en este cuadrito un poquito más para decirles cómo vamos en términos del análisis que hemos construido a partir de las entrevistas, acercamientos, diario de campo y otras fuentes. Hemos encontrado que estas polémicas básicamente se dividen en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con problemas sociales comunitarios y la segunda con problemas de la seguridad pública. Pues, ¿cuáles son los problemas sociales comunitarios? Pues se traducen en falta de acceso a servicios de salud, deficiencia de los asuntos escolares, jóvenes que abandonan su lugar por falta de oportunidades de trabajo y por lo tanto no tienen horizontes de vida, y hay un deterioro ambiental que también está en discusión. Sí, y estos también, los que se derivan del tren, es porque hay desconfianza, como les comentaba, en el gobierno, hay tratos desiguales por el precio de las tierras. Eso depende también incluso entre los estados por donde confluye el tren, conflictos en la comunidad por el uso de los recursos, tensiones con otras comunidades por pelearse la ruta del tren. Y estos problemas sociales, digamos, se intentan contrarrestar por medio de otros proyectos sociales que están en marcha, al menos en esta comunidad, por ecoturismo, casa deportiva, renta de cabañas, actividades deportivas, proyectos Sembrando Vida, que también les genera un poco de ingresos económicos, y sirven como soporte y alternativa hacia el turismo que derive del tren. O sea, se piensa ofertar una serie de servicios para poder pues recibir al turismo que la vía del tren, la estación más próxima a esta comunidad está a 7 kilómetros en una comunidad que se llama Limones, entonces se piensa que esto va a ser alternativa importante. También otra problema que se puede contrarrestar es por medio de la organización en la comunidad, y se alcanza a observar que están tratando de organizarse por medio de asambleas y también para poder trabajar por medio de la actividad productiva de la piña. Es un lugar en donde se produce piña ya desde hace varias décadas, y es una piña, la verdad, con un sabor muy especial. Y casi todas las familias que viven en el lugar pues tienen sus hectáreas y tienen su producción de piña. Entonces se está pensando en cómo se puede organizar la localidad para poder construir una alternativa productiva que pueda vender, digamos, al turismo, ¿no? Y sostener estos otros problemas. En cuanto a la segunda dimensión, pues lo que hemos detectado es que aparece una serie de riesgos que van a ataques a trabajadores, accidentes viales, hay una preocupación por la agudización del narcotráfico, por la precarización del trabajo policial, porque también denotan precarización en ese sentido. Otros riesgos que van en términos de la disposición y la facilidad con que los jóvenes tienen acceso a ciertas drogas, marihuana, cocaína, cristal, fentanilo. Por lo tanto, genera pues un grupo de jóvenes vulnerables, donde, les decía, tienen acceso a las drogas, y en algunos casos hay prevalencia de las violencias, lo que a su vez puede generar, aún no está como bien documentado, pero puede generar familias desintegradas. ¿Sí? Entonces, creo que desde la seguridad pública deberían atenderse varios tipos de delito, que son, bueno, entre otros más serios también: tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas. Sobre todo estas más enfocadas en aquellas estaciones como en Chiapas, en donde hay frontera. Entonces se piensa que por ahí puede haber mayor incidencia delictiva en esos tipos, y entonces la atención debe hacerse con mayor detalle. Y bueno, ¿qué datos se vienen para la seguridad pública? De acuerdo con los datos que hemos obtenido, pues tiene que haber un incremento de puntos de revisión con mayores protocolos, análisis de la geografía. Se va a requerir una enorme inversión en términos de reclutamiento, entrenamientos, capacitación, por supuesto, tecnologías inteligentes, exámenes de control de confianza para los nuevos policías. Y bueno, tiene que haber una vinculación entre los distintos niveles
de la seguridad pública. Entonces, es un poco el esquema que hasta ahora hemos identificado, que evidentemente vamos a seguir trabajando. Y finalmente, es una propuesta teórica que estamos desarrollando, estamos estudiando a partir de 3 categorías analíticas, que es el extractivismo, el territorio, la región, el espacio social. Es decir, vamos a hablar un poco de cómo el extractivismo también ahora, según algunos estudiosos, se ha también aterrizado en el término de que se piensa que el extractivismo también es por medio del turismo en masa. Entonces, esto deja impactos y entonces por eso queremos un poco problematizar desde esta categoría, desde el territorio, porque queremos ver cómo hay una transformación de la geografía, transformación también de las relaciones sociales, cómo las comunidades empiezan a construir nuevos esquemas de vida, empiezan a aparecer nuevos actores desde el gobierno, los privados, y entonces esto genera una serie de resistencias y conflictos en algunas comunidades. Y algunas categorías más de corte metodológico que nos va a permitir, o que pensamos que nos puede permitir, identificar un poco ya más las prácticas sociales, problemáticas situadas, sobre todo la dimensión de cómo se están recomponiendo las relaciones en la familia y cómo preguntarse si estos proyectos del gobierno, cómo es que se va a ver materializado un beneficio y un desarrollo para estas comunidades, pero también qué problemáticas están emergiendo, cuáles se están agudizando o cuáles de alguna manera pudieran ir desapareciendo o reduciéndose. Entonces, esa es la propuesta. Seguimos en curso con la investigación y bueno, pues me parece que es todo. Les agradezco por su atención. Pues muchas gracias, maestro. Muy interesante el tema, muy actual, ¿no? Entonces, a ver, ahorita nuestros participantes y acompañantes en sus comentarios, ¿qué nos pueden decir también? Bueno, Gracias. entonces, también, bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Rodrigo Fernández, Fernando Beltrán, con su tema es la investigación social para escuchar. ¿Es correcto? Sí, muy amable, Evelina. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Evidentemente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que organiza este congreso y desde luego pues a los ponentes, colegas que ya tuvieron oportunidad de exponer algunas cosas muy interesantes en ambos sentidos. Bueno, yo quisiera hablarles realmente de un avance que hemos tenido aquí en la UNAM FES Acatlán, de un proyecto que parte fundamentalmente de una estancia postdoctoral que yo hice hace 2 años y que ahora estamos renovando una serie de proyectos en torno a la misma idea de trasladar la investigación en materia de ciencias sociales y de humanidades al ecosistema podcast. Entonces, yo también, bueno, hice una presentación visual que me gustaría compartir con ustedes. Pues miren, esta ponencia tiene por nombre la investigación social para escuchar, que en resumen es como el leitmotiv de la interacción contemporánea de las ciencias sociales y humanidades con el audio, popularmente conocido como podcast. Como les comento, pues ahora es una renovación de un proyecto académico colectivo que se está dando en la FES Acatlán. Yo formo parte importante del proyecto, pero bueno, no soy la única persona, de tal manera que pues bueno, estoy hablando de un seminario, de un colectivo, de un conjunto de investigadores, profesores, que bueno, estamos interesados en habitar este ecosistema. Lo primero que me gustaría mencionar, bueno, algunas cuestiones teóricas que de algún modo ya se han instalado relativamente consensuadamente, porque si uno escarba podemos encontrar fisuras, pero en realidad se ha dicho de esto que en primer lugar, bueno, tiene un auge importante, ¿no? Un crecimiento exponencial los últimos 5 años, porque bueno, hay una relación positiva entre la escucha y hacer más de una actividad al mismo tiempo.
Esto, bueno, pues en Estados Unidos y, bueno, en general en la anglósfera se le conoce como el multitasking, que si lo ponemos a prueba realmente cuando estamos escuchando algo demasiado elaborado, complejo, como una investigación o alguna ficción importante, realmente no nos deja hacer muchas cosas, ¿no? O sea, es como que nos paraliza, de tal suerte que esta idea es plausible, ¿no? Cuando caminamos, salimos a correr o estamos fregando los trastes o cuando incluso nos disponemos a dormir, regularmente activamos esta cuestión de ponernos a escuchar un audio o un podcast, ¿no? Entonces, es una primera idea que relativamente pues tiene validez. Una segunda idea que tiene que ver más bien con el ecosistema mediático contemporáneo es como hay tan cantidad de cosas que aparecen y desaparecen por segundo en las plataformas visuales. Algunos teóricos señalan, ¿no?, que hay una suerte de cansancio visual, de tal modo que el audio realmente te permite sortear un poco el obstáculo de paralizar tu cuerpo, y entonces el momento en que yo veo un video, pues desde luego que tengo a veces, ¿no?, la mayor parte de las veces pararme, frenarme, sentarme y verlo. Entonces el audio aprovecha este resquicio del ecosistema y que no te impide en teoría paralizarte, ¿no? Aunque sí nos ha tocado platicar, ¿no?, la cuestión del consumo, y a veces hay contenidos en audio que te paralizan, ¿no?, por lo importante, por lo seductor o por lo muy interesado que uno puede estar en eso que escuchamos. Y una tercera idea que también es bastante extendida, porque es verdad que hay mucha energía en esto, es que el audio en general se está apropiando de cosas que están por doquier, ¿no? Una entonces de sus bondades o de sus virtudes es de que uno puede recuperar alguna entrevista hecha, qué sé yo, a Ernesto Sábato, incorporar con una problemática actual, o escuchar a un presidente hace un tiempo que dijo tal cosa y recuperarlo, remezclarlo, apropiarse de él y continuar ya sea una narración, una conversación. Entonces, que en ese sentido, a propósito de la producción del ecosistema del audio, pues es cierto que usa mucho la remezcla o la apropiación de cosas que están en muchos otros lugares y se apropian de ellos. Y también vale señalarse una cuarta idea que tiene que ver con que, bueno, el hecho de trabajar cotidianamente con productores de audio, con directores de imagen, con artistas visuales, con guionistas, con investigadores, bueno, pues ha hecho también quizá, ¿no?, un atractivo fuerte, porque en efecto el audio actualmente es colaboración o cooperación. De algo muy teórico como lo anterior, si lo queremos ya incorporar a la temática que me interesa hablar sobre todo hoy, de cómo en los últimos años una nueva práctica, un concepto emergente, está ya ahí circulando, que tiene que ver con el podcast académico, o en inglés el podcast scholar, que estos tres podcasts que les voy a platicar muy rápidamente ahorita, pues han despejado realmente cualquier incógnita, duda, escepticismo sobre su viabilidad, su horizonte, sus metas más próximas. La primera tesis doctoral de esta estudiante en Estados Unidos fue la primera tesis doctoral, que tiene que ver con una tesis sobre humanidades, cómo la novela gótica puede usarse para entender prácticas académicas en el doctorado de Estados Unidos. Entonces, es una tesis que se publicó junio, julio, agosto de 2020, en donde pues esta estudiante, Anna Williams, hace una típica tesis doctoral, pero al mismo tiempo la había confeccionado para dirigirla al audio. Entonces, esta tesis, ¿no?, que la pueden ustedes encontrar rápidamente en Spotify, hace pues un uso del audio, ¿no?, muy complejo, donde ella introduce, problematiza, graba las sesiones, graba las clases, grabó incluso su examen profesional o su disertación doctoral, y ahí encontramos una propuesta pues bastante sofisticada que ha despejado pues la duda sobre cómo interactuar. Una segunda opción pues es esta red canadiense que se llama Amplify, que es una red donde fundamentalmente tratan ellos de no solamente crear una red nacional en Canadá de colaboradores, profesores, investigadores que estén orientándose al audio,
sino que tratan ahora de elaborar una agenda muy ambiciosa de publicaciones exclusivamente en podcast. Entonces, ya iniciaron en el 2017 con un piloto sobre un programa feminista, y ahora, por lo que he estado rastreando últimamente, tienen ya un espectro variado de muchísimos tópicos en materia de ciencias sociales y de humanidades. Entonces, este es otro ejemplo importante a nivel global de cómo esto ha funcionado. Y finalmente, este último, sobre todo en España, de un crítico cultural muy importante, cada vez más partícipe de un montón de problemáticas en Internet, en lo que antes era Twitter, etcétera. Jorge Carrión, que si también ustedes escuchan el podcast de Solaris, pues despeja un montón de dudas sobre la innovación, la vanguardia, cómo experimentar con el nuevo medio, entre comillas nuevo, porque ya tiene 20 años, pero sí es un ejemplo también muy dinámico de qué cosas se puede hacer. Entonces, con este tipo de contextos, nosotros, bueno, ya aquí un poco en broma y en serio, nosotros llegamos tarde pero sin sueño al ecosistema, y en el sentido, bueno, nosotros hemos tratado de echar a andar desde hace 2 años, corriendo, un proyecto académico en audio cuyo título se llama Audio Acá, reivindicando un eslogan que aquí existe mucho, de que acá nos veamos, acá se escucha, acá no sé cuántas cosas más, por Acatlán, y hemos entonces puesto el nombre como Audio Acá. Hemos hecho 2 programas, el 2021 a 2022, un podcast sobre Juan Rulfo, que tiene que ver con una inspección contemporánea sobre cómo revitalizar a un clásico de nuestra literatura mexicana del siglo XX, y un segundo programa que reivindica una exploración también contemporánea de un concepto del siglo XIX propuesto por el teórico alemán Friedrich Ratzel, que se llama el espacio vital, aplicado justamente a una situación contemporánea en México, que es el Istmo de Tehuantepec, con todo esto que finalmente ya se echó a andar aquí, realmente, ¿no? Después de una discusión de más de 150 años sobre un corredor interoceánico, pues el podcast que nosotros elaboramos, bueno, problematiza justamente esta viabilidad o no de un corredor interoceánico. Entonces, son 2 programas, los invito a escucharlos, ¿no? También pueden ustedes abrir la plataforma Spotify y buscar el podcast de la FES Acatlán, y van ustedes a encontrar, bueno, pues 2 episodios en total de estos 2 programas. Ahora bien, después de aventarme el comercial, me gustaría realmente platicar un poco la problemática fuerte, teórica, práctica, ¿no? Porque son las 2 cosas al mismo tiempo. Nosotros hemos tratado de entender qué está ocurriendo aquí cuando la investigación académica se dirige al audio. Entonces, si yo quisiera comparar en este cuadro que les muestro en pantalla, cómo ha operado la investigación fundamentalmente pensada para ser escrita, en la primera columna, a la mitad, en esta primera columna, desde luego que nosotros podemos comparar la escritura y el audio en un plano que se llama diseño, ¿no? Entonces, regularmente la gente que participa de la investigación y de la escritura y que se prepara mucho tiempo para eso, realmente lo que está pasando es de que estamos escribiendo algo para que sea leído, es decir, donde la vista sea fundamentalmente el protagonista, ¿no? Y entonces nosotros diseñamos un texto fundamentalmente, bueno, pues en coordenadas visuales o espaciales. Es decir, usamos títulos, notas al pie, una gráfica, mapas conceptuales, es decir, es muy visual y es muy espacial. En el audio no ocurre así, porque lo que nosotros hacemos es fundamentalmente una escritura lineal que tiene que ser secuencial. Nadie pensaría, digámoslo así, ¿no? Inmediatamente poner ahí el título, porque bueno, ese título, ¿qué se va a leer? ¿Cómo se va a leer? ¿Qué tipo de entonaciones? Entonces, regularmente cuando se habla de un diseño al audio, nosotros pensamos que, bueno, pues es un diseño realmente lineal, que tiene también que ver con la reflexión de la imagen, porque lo que vemos en los podcasts son los logotipos, las cartulinas, las portadas, y desde luego también, y muy importante, ¿no? La personalidad sonora, o sea, este tipo de cosas, ¿a qué suena, no? ¿A qué suena hoy día una investigación sobre el Tren Maya? ¿A qué suena hoy una investigación sobre algunas problemáticas de humanistas religiosos o no, etcétera, ¿no? Un poco lo que platicaron nuestros antecesores ponentes. Entonces, estamos transitando pues de un ecosistema fundamentalmente visual espacial a un ecosistema múltiple
lineal. Cuando nosotros nos preguntamos también sobre cómo la gente se acerca a los textos, bueno, también sabemos muy bien que la lectura en general pues es aleatoria y es secuencial, ¿no? Muy difícilmente una persona va a un libro e inicia del 0 al 100, o sea, es muy a menudo que mueva el libro, que si vea si hay dibujos o no, revise la bibliografía, la contraportada, las solapas. Es decir, muy difícilmente una lectura es lineal. Parece ser que es lineal, pero no es así, no es como que aleatoria, secuencial. Y en la apropiación del audio también pues hemos reflexionado que, bueno, lo que pasa con la escucha es de que es también lineal. Muy difícilmente alguien va a adelantar, sea al 30% o al 50% de la grabación, porque no tiene ningún sentido, salvo que se trate quizá de comerciales, y bueno, eso sí los adelantas, y si es que la plataforma también te permite adelantar, ¿no? Entonces, es también otras coordenadas, ¿no? La lectura es privada, la escucha es ultra personal, porque bueno, tenemos los auriculares que también nos permiten un poco abstraernos del mundo circundante y nos vamos concentrados en lo que estamos escuchando. También tiene que ver con que las ciencias sociales, humanidades en general, pues lidia fundamentalmente con un público especializado, y en el audio podcast sabemos que la audiencia es híbrida o segmentada o es parcialmente especializada, ¿no? Puede ver a alguien que pase por ahí, le interesa algo que se dice sobre el Tren Maya y no necesita ser un especialista en el daño ecológico para acercarse a un podcast que trate sobre los trenes modernos en México, etcétera, ¿no? O sea, lidiamos con audiencias segmentadas, híbridas, ¿no? De muchos intereses de por medio, de tal suerte que también estamos hablando de unas coordenadas completamente distintas. Cuando uno está en la escritura totalmente, bueno, regularmente se hacen libros que se publican periódicamente o revistas que salen periódicamente, y en el ecosistema audio realmente no es así, sino que hemos pasado de lo periódico a lo serial, es decir, que esto opera con temporadas, la 1, la 2, la 3, y puede alargarse hacia el infinito, ¿no? O sea, hay muchos podcasts que todavía sobreviven y que tienen la temporada 10, 8, 12, etcétera, ¿no? Y también quiero decirles que, bueno, pues hemos pasado también de una preocupación si el formato material digital como es, a fundamentalmente plataformas que tienen también una lógica distinta. No toda ella es color de rosa o amigable, ¿no? Porque también operan otras fuerzas, ¿no? Invisibles, como los algoritmos, de tal suerte que también es otro ecosistema a habitar, a comprender, a apropiarnos, ¿no? Algunas discusiones contemporáneas tienen que ver fundamentalmente con que el ecosistema en sí reivindica otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría transmitir ahora que, bueno, hemos también entendido que se trata fundamentalmente de escribir algo, una investigación, una documentación para ser escuchada, ¿no? Si bien ya dije algunas cosas previas sobre que si es aleatorio, lineal, o si es secuencial o es espacial, etcétera, ¿no? Aquí es un ecosistema que la velocidad es muy importante, porque el ecosistema, como es tan dinámico, uno necesita resolver bien una cuestión muy de la cultura digital, que es lo cambiante por segundo, ¿no? Entonces, cómo lidiar con 2 velocidades, donde la academia en general tiene una velocidad semilenta, ¿no? En el sentido que tiene que resolver muchas cosas de por medio. La investigación empírica, la discusión teórica, los avances preliminares y demás, que es una velocidad propia de la academia, ¿no? Semilenta, a una velocidad mucho más vertiginosa, aerodinámica, veloz. Entonces aquí, de algún modo, hay ahí una tensión fuerte entre estas dos cosas. Lo mismo que ya decía de la serialidad, ¿no? Tú puedes hacer una investigación y publicar un libro. Aquí lo que nos preguntamos es si hecho una investigación, decidimos publicar un episodio, 2, 3, 4, 5 episodios de una investigación, o trasladamos una investigación a un episodio, o hacemos 3 temporadas de una investigación, en fin, ¿no? Pensamos en la serialidad. La apropiación, ya lo decía al principio, tiene que ver con, fundamentalmente, muchos recursos están desperdigados, ¿no? Grabaciones, entrevistas, sonidos, una personalidad sonora fuera. Entonces, todo eso sirve muy bien para incorporarlo y nosotros retrabajarlo, hacer una remezcla y finalmente darle una nueva salida sonora. Lo de la sustentabilidad tiene que ver fundamentalmente porque, bueno, si bien esto tiene 20 años, quizá antes de que apareciera la tesis doctoral de Ana Williams o antes de que apareciera Solaris, etcétera, ¿no?
por las estadísticas también que habían, muchos podcasts morían muy rápido, ¿no? Aparecía uno y al día siguiente moría, o salían 3 episodios de un podcast y se morían. Entonces, aquí la idea es resolver fundamentalmente el periodo largo plazo de los podcasts, ¿no? Para que tengan legitimidad y sean finalmente, pues, recursos válidos de estudio para todas las audiencias, evidentemente la gente en general, pero estamos hablando fundamentalmente de audiencias muy compactas, ¿no? Que les interesa la infraestructura, la tecnología, la literatura, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemáticas que tengan salidas legítimas a largo plazo. Y finalmente esto que también ya advertía, ¿no? Pues es una audiencia muy cambiante, es muy joven también, son nativos digitales, entonces ese tipo de audiencias vale la pena tenerlas en el radar, ¿no? Porque, bueno, son audiencias que necesitan contenidos interesantes y están muy habituados ahora ya al contenido fundamentalmente digital. Y si bien es verdad que nosotros sabemos la importancia de la galaxia Gutenberg, libros y revistas impresas, ahora sabemos muy bien que tenemos que convivir o diversificar nuestras energías de investigación a estas plataformas. Concluyo. Estamos lidiando con nuevas prácticas, por ejemplo, académicos interesados en hacer podcasts, y aparecen conceptos nuevos que tratan de algún modo de trabajar eso mucho que hay ahí, ¿no? Un concepto que nosotros proponemos es el de audicidad, es decir, que no es un contacto con el podcast cotidiano, como por ejemplo aparece el de la audificación, sino el de la audicidad, sino es una práctica cada vez más recurrente en diferentes departamentos universitarios, que estamos entendiendo cómo adaptar o traducir de algo habitualmente impreso a el ecosistema auditivo. Cuando hablamos del podcast académico, reivindicamos sobre todo que no se trata de conversar ni de charlar, sino que se trata de transmitir la investigación por medio del audio, por medio de las dos habituales salidas, ¿no? La conversación y la narración. Pero no es simplemente una conversación, ¿no? Sobre todo porque hay un guión previo que nos permite, pues, hacer mucho más cosas sofisticadas. Y último, y con eso termino, ¿no? Desde luego que ya la inteligencia artificial existe, funciona en el texto, funciona en la imagen, funciona en el sonido y desde luego también en la voz. Entonces, es un recurso, una salida, una posibilidad, una amenaza, es todo eso, pero ya está ahí y ahora la cosa, pues, es aprender a usar en ciertas facetas, ¿no? Como por ejemplo, piensen ustedes en la posibilidad de que viene una pandemia, no puedes acceder al estudio, con esto, bueno, puedes tranquilamente pasar una voz o un guión que estaba pensado para ser narrado por una mujer, ahora con la inteligencia artificial te puede ayudar a sortear ese tipo de circunstancias, o si tú también quieres, como ha habido en diferentes podcasts, ¿no? Un poco experimentar la interacción de nuestro presente con un futuro próximo en donde estamos platicando con alguien desde el 2050 o 2100, y ese tipo de cómo sonaría esa voz del futuro, ¿no? Entonces la inteligencia artificial podría ser útil, como se ha hecho, o al revés. Queremos hablar con un personaje importante del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Entonces, de algún modo, el rescate de esa voz, ¿cómo sería? Entonces, para eso, pues, se ha creado, está ahí, la voz de inteligencia artificial. Bueno, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues nos queda un ponente, ¿sí? Vamos a escuchar licenciado Juan Carlos Cruz. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Su trabajo titulado Grupos de Lectura, Imaginarios y Reflexibilidad. Adelante. Gracias, buenas tardes. Compartimos pantalla.
pues bueno, el trabajo que venimos a compartir el día de hoy somos Juan Carlos Cruz Cervantes y Fabiola Cano Arteaga. Y bueno, somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestra ponencia se titula Grupos de lectura, imaginarios sociales y reflexividad. Vamos a compartir un poco del avance que hemos tenido en nuestra investigación. El objetivo de esta ponencia es explorar, compartir estas posibilidades que los grupos de lectura, normalmente conocidos como círculos de lectura, clubs literarios o tertulias literarias dialógicas, poseen para hacer una investigación de los imaginarios sociales, así como los efectos de reflexividad que la dinámica de la lectura literaria y del diálogo grupal que se produce en estos dispositivos produce. Para este proyecto de investigación hay dos ejes fundamentales. Iré un poco más adelante profundizando en el tema de la experiencia, pero bueno, estos dos ejes son la experiencia grupal, la experiencia en los grupos y la experiencia literaria. La experiencia grupal, en el sentido de que se considera lo grupal como una dimensión de la vida, de la existencia humana, que va a integrar distintos órdenes de lo vivenciado: lo individual, lo familiar, lo grupal, lo institucional, lo comunitario, lo cultural, lo histórico, social, se van a manifestar en una compleja red de relaciones a partir del diálogo que se produce en los grupos, un diálogo que se va a alternar entre un ritmo de un momento de escucha y un momento de toma de la palabra. La otra experiencia importante es la experiencia literaria, como una posibilidad que está dada por nuestra capacidad interpretativa como seres humanos, esta cualidad que tenemos de interpretar, que en este caso se trata de la interpretación de signos ajenos, los textos literarios, y que nos puede llevar a transformarnos en alguien distinto a lo que éramos. Es decir, que la lectura específicamente de textos literarios tiene cierto efecto, hay una experiencia que puede considerarse transformadora en mayor o menor grado, y que es distinto además de otros tipos de textos, por ejemplo, textos académicos, textos informativos, en los cuales uno puede aprender algo, puede aprender a manejar un aparato electrónico, puede aprender una serie de reglas de funcionamiento de una organización. El texto literario tiene otra cosa, ¿no? Entonces, una suerte de diálogo que establece el lector con el texto, que más que la mera repetición de las palabras que están ahí, constituye una experiencia activa de autoconocimiento y autocreación. Ahí entra el tema de la reflexión, de la reflexividad y de la imaginación creadora. De los grupos de lectura hay muchas investigaciones. Usamos el término grupos de lectura para englobar esto que les comentaba, tertulias literarias dialógicas, clubs de lectura o círculos de lectura, en los cuales pues, es importante esta relación no solo con el libro, con el texto leído, sino también con las participantes. Y bueno, se trata de estrategias que favorecen vínculos interpersonales, la expresión de ideas en torno a ciertos textos, la posibilidad de plantear y a veces no, dar respuesta a interrogantes que surgen durante el proceso, de posicionarnos con respecto a las posturas del otro, de reconocer cercanías con otros o más bien distancias. Y la idea es promover una situación de igualdad, tratando de eliminar formas de interacción que estén marcadas por la jerarquía y la autoridad. Esto es importante porque si bien muchos grupos de lectura pueden estar conformados por grupos de amigos que se reúnen para compartir gustos literarios y textos, en otras ocasiones hay una gran cantidad de investigación en la cual el círculo de lectura o la tertulia se utilizan con fines pedagógicos. Y ahí sí hay una relación de jerarquía o de autoridad que de todas maneras se intenta resolver cuando la docente o el docente encargado hacen su círculo de lectura fuera del aula, fuera de los tiempos específicos de las clases, o si eso no es posible, es una actividad que no tiene implícita una calificación, sino que con el texto nos relacionamos más libremente, en esta idea de que todas las palabras, todos los comentarios que se hagan en torno al texto son igual de importantes y todos enriquecen a los que escuchamos. Además, bueno, los grupos de lectura son eficaces para la generación de aprendizaje, pero no en el sentido reducido de una cuestión cognitiva meramente, sino que se comparten vivencias, experiencias
Y esto lleva a que uno pueda participar, conocer y fortalecer el propio mundo emocional, la propia relación que uno establece consigo mismo y con los otros. Dado que el objetivo de estos espacios, de estos grupos, no es necesariamente llegar a acuerdos, la dinámica se caracteriza por un diálogo que promueve el conocimiento de formas diferentes a la mía, de vivenciar, de pensar, de sentir una situación y de respeto a esa diferencia. Dos citas de La Rosa, un filósofo del lenguaje que nos da algunas líneas para ir pensando esta experiencia de la lectura. Dice La Rosa, la experiencia, a diferencia del experimento, no puede planificarse al modo técnico. La actividad de la lectura es a veces experiencia y a veces no. Porque aunque la actividad de la lectura sea algo que hacemos regular y rutinariamente, la experiencia de la lectura es un acontecimiento que tiene lugar en raras ocasiones. Y sabemos que el acontecimiento escapa al orden de las causas y los efectos. La experiencia de la lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada, no puede ser anticipada como un efecto a partir de sus causas. Lo único que puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de posibilidad. Solo cuando confluye el texto adecuado, el momento adecuado, la sensibilidad adecuada, la lectura se vuelve experiencia. Y en ese sentido, en los círculos de lectura, se crean esas condiciones para poder tener experiencias literarias que pueden ocurrir o no, en donde ciertas personas pueden considerar un texto realmente emocionante, impactante y revelador, mientras que otras personas quizá les pareció aburrido, tedioso o que no iba a nada, ¿no? Entonces, es un elemento importante para pensar lo que ocurre, lo que se produce en este dispositivo de grupos de lectura. Además, hay una idea que se va a vincular con la siguiente diapositiva de La Rosa, que es la idea de la imaginación, ¿no? El texto, la lectura que nos permite imaginar. Entonces, la imaginación entendida lingüísticamente no solo tiene una relación reproductiva con la realidad dada, como en la concepción de la imagen como copia, sino también y sobre todo una relación productiva. La imaginación, por tanto, está ligada a la capacidad productiva del lenguaje. Recuérdese que fictio viene de facere, lo que ficcionamos es algo fabricado y a la vez algo activo. La imaginación como lenguaje produce realidad, la incrementa y la transforma. Entonces, este proceso de imaginar, de interpretar y de compartir nos lleva a ampliar nuestro horizonte, nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos. Retomamos también la idea de Castoriadis en torno al imaginario social. Es desde este autor, sobre todo desde el que se está trabajando, se está pensando estos temas. El imaginario social consiste en representaciones colectivas, compartidas. Hay creencias, valores, símbolos que conforman la cultura y dan identidad a una sociedad en un momento dado. El imaginario social no es solo la realidad objetiva, incluye nuestras percepciones, nuestros mitos, narrativas, proyectos, valores, expectativas que tenemos sobre nosotros, el entorno, y que nos permiten dar sentido a nuestra experiencia. En el trabajo con los grupos de lectura emergen en el diálogo estos imaginarios sociales dominantes, estos imaginarios a través de los cuales las personas otorgan sentido a sus experiencias y a sus decisiones, lo que organiza su modo de vida. Bueno, nuestro dispositivo es metodología, es cualitativo, constante remitirnos a la experiencia de los sujetos participantes, ¿no? De nuestros invitados. Los métodos, bueno, recurrimos al método hermenéutico porque nos la vemos con texto y al método fenomenológico porque nos vemos con experiencias vinculadas a ese texto. Las técnicas de producción, recolección del dato, aquí el tema de producción en investigación cualitativa, pues es el círculo, la tertulia o el club literario que más o menos siguen ciertos lineamientos con mucha flexibilidad, pero más o menos lo siguen. Pero además recuperamos los aportes del grupo de discusión en investigación, porque el grupo de discusión permite no solamente que se produzca un discurso, sino que da elementos para observar cómo se van cambiando los puntos de vista, y esto es fundamental en ese proceso de diálogo que se da en los círculos, grupos, clubs de lectura. El método de análisis propuesto para este proyecto es el hermenéutico y el semiótico. Y bueno, para trabajar con los invitados a estos grupos de lectura, para convocarlos, una parte importante es dejar claro que no se trata de un espacio para hacer crítica literaria ni comentarios eruditos.
Esto es importante porque quita la presión de dar la interpretación correcta. El especialista al que se le pregunta sobre una obra literaria quizás se vea presionado a más bien dar una respuesta lo más fundamentada posible, dado que es especialista, pero no solo los especialistas se relacionan con el texto literario. Y cualquier persona, al leer ciertos textos, produce algo en él esta experiencia de lo literario. Además, se promueve una relación lúdica con el texto, como Umberto Eco lo planteaba, ¿no? Él asocia esta relación lúdica a lo que sería la deriva o la deconstrucción derrideana, es decir, el texto se utiliza no para saber qué es exactamente de lo que trata y dar una interpretación correcta de él, se usa como un pretexto para producir otros tantos textos en el proceso de diálogo grupal. Bueno, el dispositivo con el que trabajamos nosotros es círculos de lectura, ¿no? Sesiones semanales de círculo de lectura, una hora que se mantiene fija en modalidad virtual. Se intentó previamente una forma presencial, fue más difícil que pudieran hacerlo, entonces el grupo convino en que hay más facilidades cuando es a través de plataformas online, por un lado, y la otra es el recurrir en la estructura al relato corto, ¿no? Estos relatos cortos que fueron elegidos se elegían en función del tiempo de lectura. En la primera propuesta, esa que se hizo presencial y que implicaba el trabajo con novelas, los textos resultaron demasiado extensos para que las personas pudieran terminar, aun cuando se daban 3 o hasta 4 semanas para la lectura. Esto debido a la ajetreada vida moderna. Entonces, lo que se optó es por hacer una propuesta a los grupos, en esta convocatoria de grupo de lectura, de relato corto, que podía ser de una lectura de 10 minutos a una lectura de 15, 20 minutos. Además de eso, bueno, el más extenso creo que llevaba alrededor de 55 minutos, una hora, pero se procuraba que los relatos no pasaran de la hora para dar mayor posibilidad a que las personas acabaran el texto a lo largo de esa semana. La otra cosa era elegir distintos autores, tanto autoras como autores de distintas partes del mundo, ¿no? Con distintos estilos. Lo que sí se predomina, bueno, que son del siglo XX y varios de ellos son de literatura fantástica, otros más bien son más humorístico, biográfico, o otro estilo, pero en general la idea es que varíen los estilos del relato. Y bueno, ahí tenemos Estados Unidos, Portugal, México, Alemania, Japón, Uruguay, Irlanda, Brasil, Suiza, Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea era que se conocieran distintos textos, por la idea aquí de que al ser la literatura un contacto con la alteridad, y además al encontrarte con textos de diferentes contextos culturales, es posible esta experiencia de extrañamiento. Esto que estoy leyendo me sorprende, pero además me permite pensar mi propia experiencia, mi vida cotidiana. Y bueno, finalmente, para cerrar, compartimos algunos fragmentos de lo que se va produciendo, ¿no? Cómo es que estos círculos de lectura que se han hecho de manera constante pueden servir para crear estrategias de investigación cualitativa, ¿no? Para pensar los imaginarios sociales y además ver los efectos que se producen en los procesos de diálogo, las reflexiones que se dan a partir de la escucha de los comentarios del otro. Un fragmento de una de las sesiones dice: a mí, fíjate, no lo había pensado así como sobre la vida en general. De hecho, me había concentrado mucho en la cuestión de la pareja, ya cuando están en el barco, pero ahorita que lo dices, me toma así como todo el sentido de justo tener esa cosquilla de abandonar esa seguridad que dice y salir y explorar y demás. Me gusta cuando él dice esta frase de ¿qué quieres saber en la isla desconocida? Y le dice, quiero saber quién soy cuando esté en ella. No lo sabes. Si no sales de ti, no llegas